All right, familia, Dios los bendiga. Bienvenidos a otra sesión más de Matete. Vamos a comenzar dentro de unos segundos y espero que haya tomado las notas que trajimos nuevas. Vamos a concluir la sección que teníamos pendiente de la semana pasada, que se titula Mi compromiso con la Iglesia de Cristo. Si usted busca en la última página, por favor, pues ahí es donde vamos a comenzar en esta noche, ¿ok? Y luego de eso, pues entonces vamos a entrar al próximo set de notas que está bajo el título El diseño de Dios para su pueblo, ¿ok? Así que con eso en mente, gracias por desafiar nuevamente los inclementos del tiempo. Y vamos a orar, ¿ok? Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos nuevamente porque nos has permitido en este día experimentar tu fidelidad, Señor, tu amor incondicional. Gracias por haber pastoreado nuestras almas, Señor. Gracias por el consuelo, la fortaleza, el ánimo que has traído a nosotros en el día de hoy. Las veces que nos has levantado cuando hemos tropezado, Señor, y por tu presencia permanente dentro de nosotros, Señor. Cada día que pasa, gracias a ti, Señor, podemos conocerte un poco más y es más claro para nosotros que tú eres suficiente, Señor. En esta noche yo te ruego que me permitas descansar en esa suficiencia tuya, Señor, y que también descanses en el poder de tu santa palabra y también descanses, Señor, en la realidad de que tú moras en cada uno de nosotros, Señor. Mi humilde oración en esta hora es que nos ayudes a cada uno de nosotros a conciliar nuestros pensamientos en ti, Señor, y que de alguna forma cada uno de nosotros podamos desear genuinamente, Señor, el ser más y más la iglesia que debemos ser, reconocer el privilegio y la responsabilidad que tenemos ahora, que somos tus hijos, Señor, de ser parte de tu cuerpo y que podamos descansar en ti para poder entender, Señor, qué es lo que tú nos has llamado a hacer específicamente, qué clase de órganos somos en este cuerpo, cuáles son las funciones que tenemos en este cuerpo local, Señor, y que descansando en tu gracia podamos terminar la carrera que tú comenzaste en la vida de nosotros, Señor. Así que gracias nuevamente por tu amor incondicional y tu paciencia con cada uno de nosotros, y te rogamos por las hermanas que están laborando en la guardería, Señor, los que están sirviéndote, Pastor Marcel, con los jóvenes, Pastor Willy, Señor, con los niños y los ayudantes que tú has provisto, Señor, siervos y siervas que simplemente te aman a ti y quieren servirte a ti al servirle a otros, Señor. Así que abre los ojos de nuestro entendimiento, Espíritu Santo, por favor te lo rogamos en el nombre de Cristo y para su gloria. Amén. All right, como ya señalé, pues vamos a ver en las notas pasadas que tienen como título Mi compromiso con la Iglesia de Cristo. En esas notas, esta sesión, tratamos de contestar una pregunta muy relevante para nosotros en el tiempo que nos ha tocado vivir, en estos últimos tiempos donde Dios nos ha asignado a ser representantes de Jesucristo. La pregunta clásica es la siguiente: ¿es necesaria la membresía en la iglesia local? Y lo que contestamos a esa pregunta fue que la membresía en la iglesia local no está bíblicamente ordenada. Hablamos detalladamente sobre eso. Y sí
insistimos también que la membresía de la iglesia local está bíblicamente implicada. Dijimos que estaba implicada a través de las reuniones eclesiásticas que vemos, particularmente en el Nuevo Testamento. Está implicada en la disciplina eclesiástica. No hay necesidad de ejercer disciplina de ninguna forma, a menos que las personas sean miembros, parte integral del cuerpo de Cristo. Dijimos que la membresía está implicada por el liderazgo eclesiástico, algunos distintos aspectos de nuestra responsabilidad eclesiástica. Como iglesia somos responsables de escoger los líderes siervos de la iglesia. Somos responsables, como vamos a ver en esta noche, específicamente por la predicación, por la proclamación del Evangelio, o que el Evangelio sea predicado. No solamente somos nosotros responsables de predicar el Evangelio, sino también tenemos la responsabilidad de que la iglesia de la cual nosotros pertenezcamos sea una iglesia que proclame y enseñe y predique el Evangelio del Señor Jesucristo. Para efectos de nuestro estudio, dimos estas cuasi definiciones. ¿Qué es la iglesia? La iglesia es el cuerpo de personas llamadas por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo, llamados por la gracia de Dios a través de la fe en Cristo, con el propósito de glorificarlo, y como señalaba en mi oración breve, glorificar a Dios al servirle a Él en este mundo. La única forma que podemos servirle a Dios es sirviéndole a otras personas. Todos sabemos eso. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local es el cuerpo local, es una reunión de creyentes en Cristo que han hecho un pacto de glorificar a Dios sirviéndole en este mundo. Y perdona que sea repetitivo, pero nuevamente, no hay forma de servirle a Dios. Dios no necesita nada de nosotros. Dios es autosuficiente. Dios tiene todo lo que necesita. Pero sí somos llamados, bien claros, a ser siervos de Dios. Cristo dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, vino para servir, y nosotros, siguiendo su ejemplo, tenemos que servir. Así que la única forma de servirle a Dios es sirviéndole a otras personas. Dijimos entonces al final de la sección de la semana pasada, la pregunta última que contestamos, en qué consiste básicamente el pacto que hemos hecho, y lo que tienen en sus notas es lo siguiente: los cristianos y las iglesias locales, como seguidores de Cristo, comprometemos intencionalmente nuestras vidas los unos a los otros como parte de una iglesia local. También dijimos que nuestro compromiso lo hacemos, este compromiso que acabo de mencionar en este momento, lo hacemos primeramente para el bien de nosotros mismos, porque es lo que más nos conviene a nosotros, ser como seguidores de Jesucristo, comprometernos intencionalmente los unos con los otros como parte de una iglesia local. Eso es lo mejor, eso es lo más que nos conviene a cada uno de nosotros. Lo hacemos otra vez por el bien de nosotros mismos, por el bien de otros cristianos, por el bien de los no cristianos, y sobre todas las cosas lo hacemos para la gloria de Dios. Y ahí entonces llegamos a esa última parte de las notas pasadas, donde está la pregunta: ¿qué hace la iglesia? Y el subtítulo que tiene esa sección es 7 actividades esenciales de la iglesia local, el diseño de Dios para su pueblo, como vamos a ver en las notas que tenemos para esta noche. Así que lo que yo intento hacer, o intentaba hacer la vez pasada, antes de que se nos acabara el tiempo, es definir una serie de actividades que son características de la iglesia del Señor Jesucristo, 7 en particular. Vamos a tomar un pasaje donde están presentes esas 7 actividades, que es Hechos, capítulo 2, versículos 38 al 47. Lo vamos a tomar como base. Mucho o gran parte de lo que vamos a hacer en el resto de este ciclo, recalibrando nuestro compromiso y nuestro amor por Cristo y por su iglesia, va a estar sujeto a estos 7 principios, 7 actividades, funciones, si usted quiere, de la iglesia del Señor Jesucristo. Now, sabemos que después de que Jesucristo muere en la cruz, sabemos que Cristo resucita, y en Hechos capítulo 1 vemos, como vamos a leer dentro de unos momentos, Cristo ascendiendo las mansiones celestiales,
Y en Hechos capítulo 2 vemos este evento extraordinario que transforma totalmente la historia de la redención, que es lo que se conoce como el día del Pentecostés. Y en ese evento en particular, pues sabemos que lo que acontece primariamente o primordialmente o más importante, si usted quiere, es que el Espíritu de Dios viene a morar permanentemente en la iglesia. Una de las cosas que sucede es que el apóstol Pedro, posiblemente la persona que los que conocían la iglesia en aquel entonces menos se imaginaban que era el que iba a tomar la batuta, Pedro, el que metía las patas, el que hablaba fuera de tiempo, el que era un símbolo de inconsistencia. Pedro, lleno del Espíritu Santo, comienza a predicar, y entonces aquí en la porción bíblica que tenemos en las notas suyas, que es Hechos capítulo 2, versículos del 38 al 47, pues vemos lo que el Espíritu Santo pone en labios de Pedro, y está registrado por Lucas en el libro de Hechos. Así que permítame entonces leer esta porción bíblica. En esta porción bíblica vamos a ver 7 actividades básicas que caracterizan la iglesia del Señor Jesucristo, y si nosotros somos parte de la iglesia del Señor Jesucristo, como sin duda somos, pues estas 7 actividades necesitan ser una realidad en la vida de cada uno de nosotros. God is good. All the time. All right. Vamos a leer entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo que la palabra de Dios nos dice aquí en Hechos capítulo 2. Pedro, como les dije, Pedro ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Pedro está lleno del Espíritu Santo y Pedro es escogido por Dios. No pierda de vista el hecho de que Pedro es la persona que menos se esperaba que fuese a tomar la batuta, el liderato de la iglesia, luego de la atrocidad que Pedro hizo unos días antes, en el momento en que niega, profana, maldice, todo en la realización de lo que Cristo le había advertido a él, que él haya dicho, eso nunca va a suceder conmigo, que era la negación. Así que vemos a Pedro nuevamente, lleno del Espíritu Santo, proclamando la palabra. Al final de ese primer sermón, si usted quiere, pues esto es lo que leemos. Pedro les dijo, otra vez, si usted quiere, bueno, no puede hacerlo porque todavía no se lo ha dicho, pero no hay problema. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Subraye esas 2 palabras, por favor. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Obviamente, el ser bautizado no es lo que va a provocar que el Espíritu Santo venga a morar en la vida del creyente. Sabemos que el creyente recibe el Espíritu Santo y luego de esa salvación es que se espera que sea bautizado. Nadie recibe el Espíritu Santo en la experiencia de ser sumergido en las aguas. Amén. Eso está claro para ustedes. Eso no hay que profundizar porque eso es algo que ustedes saben con claridad. Pero para algunas personas, algunas sectas, algunos falsos maestros y profetas a través de la historia han enseñado precisamente eso. Right? Y enseñan el bautismo no como una ordenanza que nosotros tenemos que obedecemos, sino como el mecanismo mediante el cual la persona es salva. Ya vemos que eso obviamente contradice en la mente suya. Quizá usted no diga, usted no pueda identificar particularmente qué pasaje yo puedo citar, ¿verdad?, para poder refutar ese tipo de enseñanza, pero si el Espíritu Santo mora dentro de usted, el Espíritu Santo le tiene que decir, that's not right. That's not right, right? So, sabemos que somos salvos por gracia, right? Okay.
no por obras, right? Por medio de la fe, right? Y si eso fuera cierto, pues entonces seríamos salvos también por obras, porque el bautismo es una obra que nosotros hacemos, right? Okay. So, arrepentidos y bautícese cada uno de nosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Obviamente Pedro está haciendo referencia a pasajes bíblicos del Antiguo Testamento donde se hablaba de la promesa de salvación y todas estas cosas que está mencionando nuevamente. Para cuantos el Señor nuestro Dios llame. Otra vez, versículo 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Se refiere a los gentiles, a los venezolanos, a los boricuas, a los que sean, ¿verdad? ¿Sabes? A los chinos, a los japoneses, a los de cualquier... Esos son los que están lejos. Para cuantos el Señor Dios, ¿qué? Subraye, llame, por favor. Right? Versículo 40. Y con otras muchas palabras testificaba y exhortaba. En otras palabras, evangelizaba, ¿verdad? Diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, cuando usted lee en la Escritura que recibieron la palabra, quiere decir que la recibieron para salvación, la recibieron con el propósito, con la finalidad de que van a ser salvos. Así que los que recibieron la palabra fueron bautizados. Ya vemos entonces que lo primero que decía al principio es clarificado aquí en el versículo 41. Y se añadieron a aquel día como 3,000 personas. Subraya eso último también. En aquel día se añadieron como 3,000 personas. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, subraye eso, en la comunión unos con otros, subraye eso, en el partimiento del pan y en las oraciones. Subrayé eso también. Versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Eso es propio de esta iglesia primitiva, esta iglesia que están haciendo, y esas maravillas y señales son realizadas con el propósito de darle autenticidad al mensaje del Evangelio que los apóstoles estaban proclamando. Es propio de ese momento en particular. En aquel momento no existía la palabra de Dios como usted y yo la tenemos en el día de hoy. ¿Ok? Y sobrevino entonces, otra vez, temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Obviamente, eso también es algo que es propio de ese momento en particular. ¿Cuántos me están entendiendo? Right? ¿Sabes? Dijimos que unas cosas eran propias de ese momento en particular, las señales, las maravillas eran propias de ese momento con el propósito de la autenticidad al mensaje de los discípulos, ¿verdad? Y esto que acabo de leer también es propio de ese momento en particular porque demuestra la obra del Espíritu Santo que transformaba la vida de personas, particularmente la vida de estos judíos, right? Que por naturaleza odiaban todo aquello que no fuera judío, y ahora los vemos deshaciéndose de sus propiedades, vendiendo sus fincas, sus casas y todas estas cosas, con el propósito de llenar las necesidades de griegos, de persas, de árabes, de los gentiles. Amén.
Es propio de ese momento, ¿verdad? Ese fenómeno sucede con el propósito de darle autenticidad. Algo sobrenatural ha sucedido aquí. Que estas personas que por naturaleza eran puro odio con relación a estas personas, ahora hay un amor que los lleva a desprenderse de sus cosas materiales con el propósito de ayudar a otros. Así que algo sobrenatural sucede. ¿Cuántos me entendieron? All right? Ok. Vendían sus propiedades, versículo 45, y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Perseveraban unánimes. Unánimes quiere decir todos juntos. Y todos juntos son judíos y gentiles. ¿Okay? Perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas comían juntos con alegría y sencillez de corazón, hablando de la humildad, la mansedumbre que es característica de los seguidores del Señor Jesucristo. Versículo 47, alabando a Dios, subraye eso también, y teniendo favor con todo el pueblo. En otras palabras, que el pueblo, ellos habían caído en gracia con el pueblo. El pueblo, al ver todas estas manifestaciones sobrenaturales, no necesariamente las señales y los prodigios, sino en la forma en que se amaban, la forma en que esto lo que la fe de ellos había transformado sus vidas, ellos habían obtenido favor con todo el pueblo. Y subrayo lo último, por favor. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Muy interesante ese juego de palabras. El Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Vamos a ver entonces específicamente cuáles son esas 7 actividades esenciales de la iglesia local. La primera es que la iglesia evangeliza. La segunda es que la iglesia bautiza. La tercera es que la iglesia enseña. La cuarta es que la iglesia nutre, no solamente físicamente, no solamente pan, galleta, arroz, tamales, no, se nutre emocionalmente, nutre espiritualmente. Y escuche, hay un tercer aspecto que es sumamente importante. Cuando dice unánimes, nutre relacionalmente, porque cada uno de nosotros necesitamos esos 3 tipos de nutrición. ¿Okay? Y la iglesia adora, versículo 47, alabando a Dios. La iglesia ora, obviamente está claro en la porción bíblica, y la iglesia se multiplica. Y con relación a eso, pues el pasaje nos habla en más de una ocasión. Así que lo que vamos a hacer es, como ya dije, la mayor parte del tiempo que vamos a ocupar en este ciclo, recalibrando mi amor y mi compromiso por la iglesia, pues vamos a pasarlo viendo bien detenidamente cada una de estas funciones. ¿Okay? Así que ahora entonces pasamos a las notas que tenemos ahora nuevas, right? Que de hecho no son nuevas, las traemos la vez pasada, pero no las llegamos a utilizar. ¿Okay? Está bajo el título El diseño de Dios para su pueblo. ¿Todo el mundo lo tiene? All right. Okay. Y si se da cuenta, el encabezamiento tiene el título del ciclo e inmediatamente esa cita bíblica es lo que acabamos de leer en este momento, en gran medida. Así que lo primero que vemos entonces, la primera actividad que vemos es que la iglesia evangeliza. Y si la iglesia evangeliza, se supone que si yo soy parte de la iglesia, yo también evangelizo. Vamos a empezar por algo incómodo para cada uno de nosotros posiblemente. La pregunta que se desprende del árbol es, ¿usted evangeliza? ¿O cuándo fue la última vez que usted evangelizó? ¿O cuándo fue la última vez que usted evangelizó y alguna persona le entregó su vida al Señor Jesucristo? Son preguntas que si es cierto que la iglesia evangeliza, pues es necesario que yo me las haga. Y la respuesta que yo dé a esas preguntas me va a ayudar a realizar la gestión que estamos tratando de realizar a través de este ciclo de Matete.
que es reflexionar, que es reconsiderar mi compromiso con la iglesia y con mi amor, mi compromiso con la iglesia y con el Señor Jesucristo. La palabra que estamos utilizando es recalibrar. ¿Por qué razón? Alguien me levanta la mano y me dice, pastor, estamos usando la palabra recalibrar, no estamos utilizando reflexionar, no estamos utilizando reconsiderar, estamos utilizando la palabra recalibrar por esta razón. ¿Alguien se atreve? Ajá, Iván. Va en la dirección correcta, pero la respuesta es simple y la hemos repetido desde el primer día y vamos a continuar repitiéndola, porque si solamente una persona y otra persona ahora se atreve a levantar la mano, quiere decir que lo más básico de todo pues todavía no ha sido afianzado dentro de nosotros. La razón por la cual utilizamos la palabra recalibrar es porque la palabra recalibrar va mucho más allá que la palabra reconsiderar y reflexionar. Cuando usted recalibra, usted reconsidera algo y usted reflexiona sobre algo. Pero la palabra recalibrar trae consigo la determinación de hacer ajustes, que es lo que el hermano Iván, en una forma un poco más extensa, pues dijo, pues la diferencia, la razón por la cual no utilizamos reconsiderar ni reflexionar es porque podemos reconsiderar y podemos reflexionar y quedarnos como estamos. Amén. Que es lo que ha pasado por años y años y años y años y años, aún con el asunto que nos preocupa en esta noche. Si la iglesia evangeliza y yo soy parte de la iglesia, ¿cuándo fue la última vez que yo evangelicé? ¿Cuándo fue la última vez que alguien bajo el mover del Espíritu Santo que me llevó a evangelizar a esa persona, pues ha tomado, ha respondido al Evangelio de Cristo? Sea en ese momento, o sea un mes después, o un año después, lo que sea. Right? Pues entonces no necesitamos reflexionar ni reconsiderar. Necesitamos recalibrar. Reflexionamos y reconsideramos. Bueno, yo nunca he evangelizado. La última que lo hice fue hace 50 años atrás. Esa experiencia de que alguien responda a Cristo y se entregue al Señor, eso yo nunca lo he experimentado. Right? Pues estoy reflexionando y reconsiderando el asunto. Pero la idea entonces es pues hacer ajustes, reajustar, ¿ok? ¿Sabes? Hacer los cambios en mis prioridades, autoexaminarme, yo confesar delante de Dios, Señor, pues si esto se supone que sea algo que tú tienes en tu mente para mí, o es alguna prioridad de ti para mí, y yo no lo estoy haciendo, pues entonces, pues yo estoy pecando. Hay dos formas básicas en las que nosotros podemos pecar. Alguien me levanta la mano y me dice, pastor, las dos formas básicas en las que podemos pecar son estas dos. Podemos cometer pecados de esta forma, de esta forma. ¿Alguien levanta? Sí. Exactamente. La hermana dice, pastor, podemos cometer pecados de comisión y pecados de omisión. Pecamos al conducirnos en formas que son contrarias a lo que Dios ha establecido, pero también pecamos cuando dejamos de hacer lo que Dios ha determinado que nosotros debemos hacer. ¿Alguien dice amén? Amén quiere decir, eso es así, eso es verdad, yo estoy de acuerdo. ¿Alguien dice amén? Amén. Good, thank you very much. All right? Okay, good. Así que comenzamos por una complicada, porque si hubiésemos comenzado por la iglesia ahora, pues ahí estoy bien.
o la iglesia adora a Dios, pero comenzamos por una que es precisamente por la cual todo comienza. ¿Right? ¿Cuántos de ustedes tienen el Espíritu Santo? Pues si usted no tiene el Espíritu Santo, pues usted no es salvo. ¿Right? Y si usted es salvo, usted tiene el Espíritu Santo viviendo permanentemente en usted. Y si vamos a ser bíblicos, que eso es lo que debemos ser, ¿right? Pues entonces tenemos que entender que conforme a lo que la Escritura enseña desde el mero comienzo de la iglesia nuevo testamentaria, el Espíritu Santo es concedido, es otorgado con el propósito, guess what? De orar, de alabar, con el propósito primario de ¿qué? De evangelizar. So we have something serious here, okay? So, la iglesia evangeliza. Now, vamos a irnos a ese primer momento, esa primera semana, esos primeros días de la formación de la iglesia, y vamos a ver primeramente que la iglesia evangeliza, primeramente porque la iglesia contempla la gloria de Dios. Escriba eso, la iglesia contempla la gloria de... Oh, it's back there. Yeah, okay. Contempla la gloria de Dios. Me gustó la cuestión de preguntar. Contemplar, ¿qué quiere decir contemplar para ti? Alguien levanta la mano y me dice, pastor, para mí contemplar quiere decir esto. Daniel. Mirar detenidamente algo. ¿Alguien puede añadirle algo a eso? Iván. Detenidamente, detalladamente. ¿Alguien quiere añadirle otra mente? Sí, Lupe. Estás disfrutando lo que estás observando, mirando. Ajá, detenidamente, detalladamente y al mismo tiempo disfrutando. Exactamente. All right, okay. So, aquí pues lo que se nos sugiere es que la razón por la cual la iglesia evangeliza es porque la iglesia constantemente está mirando detenidamente, detalladamente y se está disfrutando la gloria de Dios. Razón primaria. Si yo como parte de la iglesia me detengo a considerar, a contemplar la gloria de Dios, esa va a ser probablemente fuerza interna, fuerza espiritual, poder espiritual, iniciativa espiritual que me va a empujar en esa dirección. ¿Okay? Now, al considerar el diseño de Dios para su pueblo, es muy sabio comenzar estableciendo que una de las actividades esenciales de la iglesia es que la iglesia fue dejada en este mundo, con el propósito de evangelizar. Y como acabo de decir, y que cuando la iglesia contempla y se mantiene contemplando la gloria de Dios, esa contemplación en esencia es como un combustible que mueve la iglesia y mantiene la iglesia haciéndolo. ¿Haciendo qué? Haciendo el propósito por el cual fue dejada en este lado de la eternidad, que fue ¿cuál? Evangelizar. Very good. Praise the Lord. Vamos a dejarlo aquí y nos vamos entonces. It's been good, okay. Por tanto, estamos en lo correcto al decir que la gestión evangelizadora, la gestión de evangelizar, comienza cuando la iglesia contempla la gloria de Jesucristo y continúa haciéndolo. Now, uno no necesita caer en un estado estático, ¿verdad? Una experiencia mística para poder considerar y contemplar la gloria de Dios, de Cristo. We don't need that. En el día de hoy, periódicamente en mi casa, por la cuestión que yo tengo, la condición de diabetes y que pues como estoy viejito, pues no puedo ver los espejuelos, que si la computadora, que si el celular y todas esas cosas le hacen daño a los ojos, pues periódicamente, cada una hora, hora y media, yo me levanto y me voy al patio y empiezo a caminar un poquito y una de las cosas que hago es que comienzo a
contemplar detenidamente, detalladamente, disfrutándome la creación de Dios, ¿right? En este caso, pues esta mañana, pues acababa de llover y el sol acababa de salir. Quiere decir que en las flores y en las plantas esas que la hermana Rosita ha continuado cuidando, ¿verdad? ¿Sabes? De las que la hermana Rosa tenía y las que la hermana Rosita ha traído, pues eso estaba precioso y aquello brillaba y aquello resaltaba y pues cogí mi teléfono y empecé a sacarle fotos y le envié a algunas personas de las que están aquí, ¿verdad? No le envié a todo el mundo, pero le envié a algunas personas esas fotos, ¿right? Y pues yo puedo decirle que varias de las personas a las cuales yo le envié me respondiendo, declarando la gloria de Dios. Porque al contemplar las fotos, simplemente pues lo que las llevó inmediatamente a la gloria, a lo majestuoso del Dios creador de todas las cosas, que se dignó poner sus ojos sobre nosotros y le pareció bien escribir y que los nombres de nosotros en el libro de la vida. Amén. Desde antes de la creación de todas las cosas, incluyendo las flores esas preciosas que estábamos compartiendo. ¿Ok? Así que la gestión evangelizadora comienza cuando la iglesia contempla la gloria de Jesucristo y continúa haciéndola. Y otra vez, en el día de hoy, en la mañana, yo pude contemplar la gloria de Jesucristo, right? La gloria de Jesucristo, porque Él dice, Colosenses 1, por Él todas las cosas fueron hechas y todas las cosas fueron hechas para Él. Él es el creador de todas las cosas. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios, ¿verdad? Y el Verbo se hizo Dios y todas las cosas fueron hechas por Él, para Él. Esa es la Escritura. Juan capítulo 1 y Colosenses capítulo 1 también. Así que mientras más nosotros podemos nuevamente contemplar la gloria de Jesucristo, pues mayor va a ser la energía, la disposición, el denuedo que vamos a tener nosotros para compartir el Evangelio con otras personas. Miremos entonces en Hechos capítulo 1, versículos del 3 al 11. Aquí vamos a comenzar con esta porción bíblica porque literalmente, la iglesia la vemos aquí que está extasiada. Extasiado es, o sea, que tú te quedas ahí y se puede caer el mundo al lado tuyo y tú continúas disfrutando de algo, ¿verdad? Pues la iglesia está extasiada, por lo menos el significado que le doy en este momento a esa palabra. La iglesia está extasiada con lo que está pasando con el Señor Jesucristo y pues está contemplando lo que está sucediendo con su Redentor. Vemos entonces en Hechos capítulo 1, versículos del 3 al 11. Comienza de esta forma. A ellos también, después de haber padecido, a ellos son los discípulos estos, después de haber padecido la cruz, entre otras cosas, se presentó vivo luego de su resurrección con muchas pruebas indubitables, right? Apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Versículo 4. Y estando juntos les ordenó lo siguiente: no salgáis de Jerusalén, sino esperad la promesa del Padre, la cual oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, versículo 6, los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y Cristo les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las ocasiones que el Padre puso en su sola potestad. Versículo 8, que es clave para lo que estamos considerando. Pero ustedes de estar preguntando cuándo va a ser el día, cuál va a ser la hora, porque eso es prerrogativa del Padre, en vez de estar enfatizándose en cosas que ya de antemano se le ha dicho que ustedes no tienen que estar preguntándose sobre el asunto. Pero
recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, cuando vino sobre nosotros el Espíritu Santo, recibimos ese mismo poder. Amén. Amén. Eso es lo que la Escritura enseña. Cada uno de nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, fuimos bautizados por el Espíritu Santo, no son experiencias secundarias, y con ese Espíritu Santo vino también sobre nosotros el mismo poder para la misma función que vino en esta instancia que estamos leyendo en este momento, versículo 8 nuevamente. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, subraye testigos, me seréis testigos, me seréis testigos. No dice, y todos recibirán el Espíritu Santo cuando recibirán, pero van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo y algunos de ustedes, o fulano y sutano, me van a ser testigos. Y don't say that. Dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y hasta lo último de la tierra, indicando que la función de ser testigo era una constante, era algo que iba a ser 24/7 y algo que iba a ir mucho más allá del lugar donde ellos originalmente estaban estacionados. Versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, Cristo, habiendo dicho eso, viéndolo ellos son los discípulos, fue alzado, fue levantado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. All right. Considere nuevamente el versículo 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo, contemplándolo. Ahora, ellos quizás estaban mirando, de hecho no había forma de que ellos pudiesen tener a Cristo delante de ellos y no contemplarlo. Amén. No había forma. Right? So, en ese éxtasis, si usted quiere, en ese momento donde están ellos disfrutando, como dijo la hermana Lupita, ¿verdad?, de la presencia del Señor, algo acontece, y es que Cristo es alzado, lo recibe una nube que lo ocultó de sus ojos, ya no lo podían ver, right? Como lo estuvieron viendo hasta hace un momento. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, buscando a ver nuevamente, entre tanto que él se iba, continuaba ascendiendo a las mansiones celestiales, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales le hicieron una pregunta bien interesante, los cuales les dijeron: Galileo, ¿por qué estáis mirando al cielo? Es una pregunta retórica, es una pregunta que, ¿cómo que por qué estoy mirando al cielo? Pues por lo que ha pasado, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Este mismo Jesús, le dicen los varones estos que se le han presentado con vestiduras blancas, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. Habrá de venir con un cuerpo glorificado, el mismo cuerpo glorificado como el cual Él ascendió a las mansiones celestiales. Así que bueno tomar en consideración que Cristo, previo a eso, ha muerto, ha sido crucificado en la cruz del Calvario, conforme a lo que se había profetizado de Él. Cristo es sepultado como el mismo Cristo profetizó que habría de suceder, y Cristo ha resucitado como también Él lo había profetizado. ¿Okay? Cristo, luego de eso, ha estado conviviendo por un periodo de tiempo con ellos, y entonces aquí pues vemos lo que ha acontecido. Vemos nuevamente versículos del 9 al 11 que dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, es alzado y lo recibido por esta nube que lo oculta, estando ellos con los ojos puestos en el cielo,
vienen estos varones con vestiduras blancas, le hacen esta pregunta retórica: ¿por qué continuáis mirando al cielo? Y le hacen saber que en la forma en que Cristo ascendió, en esa misma forma habrá de regresar. ¿Cuándo va a regresar? Eso, a través de la historia, ha sido objeto de toda clase de especulaciones, de toda clase de hipótesis, teorías, right? Se han desarrollado sistemas religiosos en base a la contestación de esa pregunta. No vamos a tratar de contestarla en este momento, porque en este momento estamos hablando de evangelizar. Amén. All right. Así que la pregunta es retórica. Ellos acaban de ver, ¿por qué están mirando al cielo? Pues porque acabamos de ver un hombre que es levantado hacia el cielo. Por eso estamos mirando hacia el cielo. Así que la pregunta, como acabo de decir por cuarta vez, es retórica, right? Pero la contestación a la pregunta es sencillamente extraordinaria, cargada de significado, sobre todo significado de carácter eterno. La respuesta es: ese mismo Jesús que había sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como lo habéis visto ir al cielo. El punto aquí detrás de todo esto es el siguiente: la gestión de evangelizar comienza con la iglesia contemplando la gloria de Dios en ese momento. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos. Y en ese momento, pues la iglesia está contemplando la gloria del Señor y continúa contemplando la gloria del Señor, contemplando la gloria de Dios, particularmente, específicamente en la obra redentora del Señor Jesucristo. Habían convivido con él, la inmensa mayoría de ellos, por espacio de 3 años. Lo habían escuchado hablar como nadie jamás había hablado. Lo pudieron ver, tocar, palpar. Juan dice: y mis manos lo tocaron, right, ¿sabes? Y vieron, mis ojos vieron toda la serie de acciones que desafiaban las leyes normales de la naturaleza. Vieron los milagros, vieron las señales del Señor Jesucristo, pudieron ver y experimentar en carne propia la intensidad de un amor que jamás y nunca antes se había visto a través de la persona de Jesucristo. Pues a eso es que nos referimos, que la iglesia en su gestión de evangelizar comienza contemplando la gloria de Dios en la obra redentora del Señor Jesucristo. Cada uno de nosotros tenemos la capacidad de hacer lo mismo. Si tuviéramos la determinación de detenernos y clamar a Dios para que tuviese misericordia de nosotros y abriese los ojos de nuestro entendimiento y nos permitiera ver: Señor, permíteme ver la magnitud de tu obra redentora en mi vida. Yo no sé cómo es la vida suya. Yo no sé cómo son los procesos mentales suyos. Y en ninguna forma caería o quisiera caer en el error que muchas veces en el pasado caí, tratando de imponer a otras personas experiencias que yo había tenido, directa o indirectamente, esperando que alguien tuviera las experiencias que yo he tenido. Es algo que Dios me ha dejado ver como un error de mi parte y algo que yo necesito evitar en la vida mía. All right? Si bien eso es cierto, pues yo puedo decirle que en mis procesos mentales, consistentemente, hay algo que está presente. En el pasado provocaba una serie de sensaciones desagradables en este momento para mí, pero en este momento lo que pasa por mis procesos mentales, lo que provoca es que yo pueda nuevamente contemplar la gloria de Dios en la obra redentora del Señor Jesucristo
en un individuo depravado, inmoral, sin amor paternal, egocéntrico, mentiroso, vanidoso, arrogante, que todavía se llama Edwin Torres Romero, pero que ya se murió. Pero en mis procesos mentales vienen imágenes, vienen cosas, vienen formas de mi forma de ser, de mi forma de pensar, actitudes que tenía en el pasado, que lo que hacen, familia, es permitirme contemplar la gloria de Dios a través de la obra redentora del Señor Jesucristo. ¿Cuántos me están entendiendo? I don't know, de verdad, si me están entendiendo, levanta la mano lo que yo quiero decir. Si no me entendiste, pues explíquemelo de otra forma porque no lo pude procesar. El punto es que cada uno de nosotros pues tenemos el potencial de contemplar la gloria de Dios en la obra redentora del Señor Jesucristo, al considerar, al detenernos a considerar, porque eso está en la mente de nosotros, eso está registrado allá adentro y en determinados momentos saca la cabeza, saca la cara y utilizando las enseñanzas que tenemos los domingos por la mañana, que si no está viniendo debe venir de paso, all right, okay. Pues esa remanente del viejo hombre que había en nosotros está todavía activado y está buscando toda la forma de traer todos esos issues feos del pasado de nosotros para desalentarnos, para hacernos sentir culpables, para decir tú no tienes derecho a hablar de esta forma y tú estás peor, tú hiciste tal o cual cosa, ¿verdad? El remanente del pecado que hay en nosotros, con todo lo que pueda tener, pues se le olvida que nosotros contamos con la presencia permanente de nosotros del Espíritu Santo de Dios. Amén. Que está en nosotros, no solamente con el propósito de inducirnos a evangelizar, esa no es la única razón, todos lo sabemos, está en nosotros con el propósito de completar esa obra redentora de Jesucristo en la vida de nosotros. Entre otras cosas, el propósito de santificarnos, entre otras cosas, el propósito de renovar nuestro entendimiento. Como decía el americano, garbage in, garbage out. Está sentado o sentada ahí en este momento y si está sentado o sentada con la actitud correcta, pues en este preciso momento es muy probable que esté aconteciendo esa transacción. Garbage in, garbage out. Right? Renovación del entendimiento. Lo que podías haber pensado con relación a la evangelización, que es algo un concepto quizás bien intencionado pero incorrecto, pues garbage out. Ahora we got garbage, algo nuevo, which is not garbage, right? Pero es algo nuevo. Alabado sea el nombre del Señor, ¿ok? Así que la gestión de evangelizar comienza con la iglesia contemplando la gloria de Dios en la obra redentora del Señor Jesucristo, porque yo no quiero esto para mí solamente. I don't want this for me. Delante de mí hay una hermana, yo no voy a decir el nombre de ella en este momento, pero es esta hermana que está ahí al frente. Yes, all right, okay. Recuerdo como hoy el encuentro que tuvimos en la actividad aquella que teníamos, era como una feria de salud o algo así. Recuerdo como hoy la primera vez que tuvimos una conversación seria alrededor de la mesita aquella pequeñita en el apartamento chiquito aquello donde ustedes vivían. You remember that? Right. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esa conversación? Simplemente, pues porque el contemplar la gloria de Dios en la obra redentora del Señor Jesucristo, en la vida de un hombre que ya le describí, inmoral, degenerado, mentiroso, todo lo que usted me pueda decir,
tírelo por ahí porque yo era eso y más que eso. Y de una mujer que no era tan como yo, pero que también estaba perdida y que necesitaba redención. ¿Right? Y Cristo vino, realizó su obra redentora, y en el momento en que Dios, en su plan soberano, permite que esta sierva de Dios y nosotros crucemos en nuestros caminos, pues ya la obra redentora de Cristo había transformado mucho en la vida de nosotros. Y una de las cosas que pues nosotros no podíamos aguantar era el decirle a otras personas lo que había pasado. Amén. Otra vez, la gestión de evangelizar comienza con la iglesia contemplando la gloria de Dios en la obra redentora del Señor Jesucristo, no solamente en las flores preciosas y en las plantas y las hojas esas multicolores que Dios creó que está en el patio de mi casa, sino en la obra redentora, ¿sabes? Que ha hecho en la vida de nosotros, ¿no? Hoy Elías cumplió 16 años. Right? So, I remember, yo me acuerdo, y de todas, la obra redentora del Señor Jesucristo, y nos mueve pues a compartir con otros el Evangelio. Escriba esto en las notas suyas ahí. La iglesia ve a Jesucristo como una realidad para ellos. Right? Ve a Cristo como Cristo, el Salvador resucitado. Son 4 cosas que necesita escribir. Cristo es el Salvador resucitado. La iglesia ve a Cristo como en realidad, es lo que quiero decir. La iglesia ve a Cristo como en realidad es. Eso es lo que debe haber dicho. La iglesia ve a Cristo como en realidad es. Y como Cristo es. Anoche miraba un programa en The History Channel y estaban hablando ¿de qué estaban hablando? Estaban hablando de falsos maestros dentro de la iglesia en el siglo XIX, algo así, por ahí, a principios del siglo XIX, durante el siglo XIX. Y estaban metidos dentro de la iglesia predominante en ese país, en ese momento, que era la iglesia católica, obispos, cardenales, identificaron una catedral en Inglaterra y había una estatua con San yo no sé qué, y el San yo no sé qué era uno que había escrito unos libros en el cual Jesucristo era presentado, una iglesia supuestamente cristiana, Jesucristo era presentado como una mentira, como un mito, como algo creado, ¿verdad? ¿Sabes? Por esa iglesia en particular, ¿verdad? Obviamente desprestigiado, lo que sea. Pero el punto es que nosotros, otra vez, vemos a Cristo como en realidad es, ¿right? Para nosotros, Cristo es el Salvador resucitado. Amén. Si no es el Salvador resucitado, pues no, I don't want it. Para nosotros, Jesucristo no solamente es el Salvador resucitado, como vimos en la porción bíblica que leímos, sino que también es el Señor exaltado. No solamente es el Salvador resucitado, no solamente Cristo es el Señor exaltado. Estamos hablando de cuál es la acción básica que estamos considerando de la iglesia en este momento. Exactamente, la función de evangelizar. Y lo que estamos diciendo es que esa gestión de evangelizar comienza con la iglesia contemplando la gloria de Dios en la obra redentora del Señor Jesucristo. Right? So, una de las cosas, ¿sabes?, que vemos, ¿verdad?, en la obra redentora del Señor Jesucristo es que Él murió por nosotros en la cruz del Calvario y Él resucitó. Y no solamente que Él resucitó, sino conforme a hecho que acabamos de ver, ¿verdad? Él fue exaltado, right? Y dice la Escritura que en este momento está a la mano derecha de Dios Padre. Y dice la Escritura que
es Cristo hablando, y todo poder, toda autoridad me ha sido dado en los cielos y en la tierra. Antiguo Testamento, libro de Daniel, hablaban sobre lo mismo, ¿verdad? La otra cosa que vemos es que para nosotros, Jesucristo, lo vemos a Él como en realidad es como el Rey que viene. Este mismo Jesucristo que ustedes vieron ascender en este momento, ese mismo Jesucristo regresa nuevamente en la mismita forma que lo vieron. ¿Right? Y escríbase esto, por favor, que es lo siguiente: la pasión por el reino, ¿verdad? La pasión por el reino es una forma en que en el contexto de seminarios, la pasión por el reino es un concepto bíblico, doctrinal, teológico, seminario, lo que sea, pues, pero se refiere al evangelio. La pasión por el reino nos habla del evangelio, ¿ok? La pasión por el reino, la pasión por el evangelio, por las buenas noticias que nosotros somos llamados a compartir con otros, fluye, emana nuevamente por la pasión que nosotros tenemos por el Rey soberano. Right? Si usted no tiene una pasión por el Rey, right? My King. Escuchar al pastor Marcel predicando, ese es my King, he's my King. Right? Gloria al nombre del Señor. Is he your king? Es tu rey. ¿Lo ves tú como tu rey? Por eso no nos equivocamos al decir que la gestión de evangelizar comienza cuando la iglesia contempla la gloria de Dios, lo glorioso que Dios es en la obra redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esta última cosa y terminamos. En esa visión del Señor Jesucristo, o es esa, debía haber dicho, la visión del Señor Jesucristo, lo que mueve a la iglesia desde ese momento en adelante, en Hechos capítulo 1 y durante todo el resto del libro de Hechos, esa visión de Cristo como Rey, ¿verdad? ¿Okay? Y de esa visión del Señor Jesucristo es de donde nosotros nos nutrimos, o nuestra pasión por la obra de evangelizar también se nutre. Cristo, nuestro Salvador resucitado, el Señor exaltado, el Rey que viene a reinar. Right? De la misma forma en que Él cumplió con todas sus promesas y profecías en el Antiguo Testamento, también, obviamente, habrá de cumplir las profecías que tenemos de Él en el Nuevo Testamento. Y de Él, de labios de Él, le escuchamos decir: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, vendré otra vez, 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 y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Sounds good, right? Sounds very good. Real good. Los que tenemos esa esperanza, no le tememos a la muerte. Los que tenemos esa esperanza, le pedimos a Dios que nos ayude y que nos capacite para vivir el Evangelio y para abrir la boca, y que cuando la abramos, lo que de nuestros labios salga sea el Evangelio del Señor Jesucristo. Hace unas semanas atrás, un señor estaba en sus últimos momentos y la hija de él, que es parte de nuestra iglesia, hermana de ustedes, no voy a decir su nombre en este momento, tenía un pequeño conflicto con la mamá, porque la mamá tiene una doctrina que es distinta a la doctrina que ella tiene.
la respetamos, la amamos, pero es distinta y pues se pasaba poniéndole predicaciones de testimonio de gente que habían ido al cielo, que habían venido, que habían jugado golf con Jesucristo, que si habían hecho esto, aquello otro y todo ese montón de cosas. Y la hermana de nosotros de la iglesia estaba ya molesta y finalmente estuve diciendo, mami, quita eso. Papi lo que tiene que escuchar es el Evangelio, es la palabra de Dios, el Evangelio. Nada de esas historias, eso no es el Evangelio. Y por su propia iniciativa, pues eso fue lo que hizo. All right, familia. Mañana, con el favor de Dios, los jóvenes tienen unas actividades durante la noche, tienen un lock-in, just pray for that. En la mañana del viernes tienen otra actividad también, donde van a estar juntos. Por la noche, con el favor de Dios, pues no sé si recibieron el texto que yo les envié, donde le estábamos diciendo que vamos a hacer todo lo posible por tener los devocionales con el pastor los viernes por la noche. All right? We're going to try to do that. Es más factible hacerlo viernes por la noche que martes. All right? So, mañana yo voy a recibir un entrenamiento en cuanto a cómo conducir una reunión de Zoom, cómo apretar los botones, cómo dejar entrar y toda esa cuestión. Alguien viene a las 2 de la tarde, por la tarde a enseñarme. So, hopefully, I will be able to hacerlo sin tener que, pues, estresarme, como ustedes saben que yo me estreseo. All right. Pues vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre de Cristo, gracias por este tiempo tan lindo que nos has permitido tener en esta noche. Ninguno de nosotros merece en ninguna forma, bajo ninguna circunstancia, que tú hayas puesto tus ojos sobre nosotros para ninguna otra cosa que no hubiese sido juicio. Sin embargo, a ti te plació poner tus ojos sobre nosotros desde antes de la fundación del tiempo, escribir nuestros nombres en el libro de la vida, habernos escogido, Señor, para ser tus hijos, y en el momento en que tú escogiste, a través de la proclamación del Evangelio, Señor, tú nos llamaste y nos diste la capacidad de responder a ese llamado, Señor. Ayúdanos. Aquí cada uno de nosotros estamos luchando con este remanente del viejo hombre, la carne que está todavía en nosotros. Ayúdanos a renovar nuestro entendimiento en cuanto a este asunto que es una prioridad prioritaria para ti, Señor. La gestión evangelizadora, Padre Santo. Llévanos de regreso a nuestros hogares, que la palabra que hemos escuchado, Señor, nos nutra, nos transforme, ablande nuestros corazones, nos haga más susceptibles a escuchar de ti y cree en nosotros un deseo mayor, estar comprometidos con tu iglesia, amar la iglesia y amar a Cristo por encima de todas las cosas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. All right, family. Dios los bendiga.